espada. ¿Qué es lo que falta ahí entonces? El Espíritu de Dios. Imagínense que el demonio dice, voy a volver para atrás porque este tipo yo me estaba más cómodo allí. Y mira para atrás, ahora encuentra que está el Espíritu de Dios en él. No hay oportunidad. Se tiene que ir. Dime. Ay, cuando dice que la haya desocupada, barrida y adornada, es porque esa persona conoció al Señor. Porque quien limpia y adorna es Dios. Quien limpia y adorna. Sí. Lo que pasa es que se apartó y entonces ya queda desocupada. Desocupada. Mire. Porque cuando el enemigo se va, obviamente no va a dejar nada recogido, nada ordenado. Esta casa nuestra donde nosotros vivimos tiene que ser también el templo del Espíritu Santo. Amén. Eso así es que tiene que ser. Y eso va a impedir que vuelva. Nosotros lo que venimos del mundo, que hicimos muchas cosas que a Dios le desagrada y todas esas cosas, y los demonios estuvieron envueltos en eso. Los demonios miran para atrás a ver. Yo tuve una experiencia así cuando yo estaba recién convertido, cuando vivía en Mayagüez. A mí me atormentaban demonios cuando me acostaba en la noche, haciéndome que yo se lo contaba a Heidi. Mira, Heidi, estoy sudando. ¿Qué te pasó? Que me siento que me aplastan contra la cama y trato de levantarme y no me puedo levantar. Y trato de abrir la boca y no puedo abrir la boca. No puedo moverme. Eran demonios. ¿Y cómo esos demonios empezaron a hacer eso? Porque yo le abrí la puerta una vez con las tablitas Ouija. Y yo le abrí la puerta y el diablo dijo, pues mira, yo estaba perdido, yo iba para el infierno como quiera. Pero nunca tuve problema con demonios hasta que bregué con tablas Ouija. Entonces, ¿qué pasó? Me convierto al evangelio y soy salvo. Se va el demonio. Pero él dice, voy a mirar a ver cómo está porque me buscaba a mí, voy a ver qué pasó. Pero encontró. Entonces tuve eso, viviendo en Mayagüez, tuve esa experiencia. Estoy en la cama, así acostado, de pronto me veo de pie caminando por un pasillo. Y oigo esa voz que me dice, Oscar. Yo digo, ay, ¿tú quieres algo que yo te pueda dar? No, yo no quiero nada. Sí, un poder, tú te voy a dar el poder. No. Mira, el diablo sabe por dónde tú fallas. El diablo sabe por dónde tú fallas. Él no te va a ofrecer algo que sabe que a ti no te gusta. Te va a ofrecer algo que tú dices, ¿entiendes? ¿Y sabes qué? Ten cuidado. Dile, no. Entonces, como yo estaba recién convertido, no sabía orar, pero sí rezaba el Padre Nuestro. Y empecé, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado. Y cuando dije, líbrame del mal, se fue. Aleluya. Después aprendí más la palabra. Cuando yo regresé, yo vivía en Mayagüez, pero mis padres vivían en San Juan, en Puerto Nuevo. Yo regresé a visitar a mis padres. Mi hermano, el que me sigue a mí, que yo le llevo 9 años a él, cuando yo me casé con la hermana Heidi aquí presente, me fui. Ese cuarto donde yo estaba era el mejor cuarto de la casa. Tenía su propio baño dentro, tenía una puerta que daba a la marquesina, tenía una puerta que daba obviamente a la casa y otra puerta que daba al patio. Ese era el máster. Pero ese era el cuarto mío. Pero allí era donde invocábamos al diablo. Y allí era que pasaban las cosas esas. Cuando yo me caso que me voy, mi hermano hace ¡plup! Y se mete al cuarto. Y a la semana se fue. Y un día que yo estoy de visita, me dice, oye, ¿qué pasa en ese cuarto? Y yo, ¿qué pasa? ¿Pasó algo? Ahí pasan cosas raras. Y yo, ay, Dios mío. Lo que yo dejé allí. Los demonios se encariñan con los sitios. ¿Sabes qué? Cuando yo me convertí al evangelio, yo fui, reprendí al diablo, ungí el cuarto y se fueron todos los demonios. Explica que después fuiste a orar y todo eso salió de allí, porque ella sí dice que durmió allí también. No te preocupes, que hacen años. Mira, Yaciel, hacen años y años que ese cuarto se limpió. Amén. Amén. Lo limpiamos con la unción del Espíritu Santo. Amén. Porque cuando yo conocí al Señor, yo dije, ya yo sé lo que está pasando allí. Amén. Por eso les digo, el diablo dice, volveré a mi casa de donde salí, a ver cómo están las cosas. A ver si pillo un descuido. Amén. Mire, en el capítulo 4 de Lucas, Satanás tienta a Jesús. Y en la última de las 4 tentaciones dice, y se fue por un tiempo.
O sea, que Él vuelve a ver a ver si aflojaste. ¿Entiendes? No aflojes nunca. Fortalécete. No es tiempo de aflojar, escúchame. Amén. Es tiempo de... Amén. Sí, Señor, amén. Sí, en nuestra iglesia hay una hermana que se convirtió, ella era espiritista. Ajá. Y ella dice que los primeros días, ella era santera también. Ujú. Los primeros días ella veía los demonios por las paredes así, para caer encima. Sí, porque el enemigo no está... Mire, el enemigo no está contento que usted se le haya escapado de las manos. Señor reprenda. Pero ¿sabe qué? Que el día... mire, lo grande de todo esto es que nosotros siendo tan pequeños, tú sabes que no somos personas poderosas, sin embargo, en el nombre de Jesús, lo reprendemos, lo atamos y lo echamos Somos fuera. poderosos Somos en poderosos en el el nombre de Jesús. Pero no es por el poder de No, ni porque yo jamás, haga pesa. jamás, Es es de él. Por el exactamente. poder del del Espíritu Señor. Santo. Mire, el Señor mandó a los discípulos a predicar de dos en dos. Cuando regresaban, iban, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor le dijo, no se alegren tanto de eso. Alégrense de que sus nombres están Amén. escritos. Amén. En nombre de la vida, aleluya. Eso es lo bueno. Eso es Amén. así. Amén. Pero ellos venían, Eufórico. no vea cómo yo echaba a los demonios y se iban. Yo decía, en el nombre de Jesús vete. Y el demonio tenía que irse, hermano. Y tú dices, pero si eso es lo único que hago. Sí, pero escúchame, tiene que decir una persona que sea creyente de verdad. Porque en el libro de los Hechos hubo unos 7 hermanitos ahí que querían hacer lo mismo. Decía, vete en el nombre de Jesús, el que Pablo predica. Y el demonio dijo, sí, a Jesús yo sé quién es y Pablo también. Pero ustedes quiénes son. Y le cayó encima a los 7, le cayó encima a los 7 y los dejó hasta sin ropa. Quiere decir, hermano, que la autoridad es delegada de Dios a nosotros. Amén. Por eso el apóstol Pablo dice que tenemos un gran tesoro en vasos de En barro. vasos de barro. Amén. Usted ve, por ejemplo, una mujer policía, vamos a suponer, así como Joaní. Una mujer policía que es chiquitita. Un ejemplo. Chiquitita, ahí delgadita, pero tiene una placa aquí. Exacto. ¿Qué significa la placa? Autoridad. Y te dice, párese ahí, bájese del carro. Yo me bajo. Yo me bajo. Tírate ahí. Me zambullo. La cosa es, hermano, que cuando usted está en el Señor, usted tiene autoridad de Dios. Amén. Y los demonios saben que usted tiene autoridad. Amén. Amén. Usted dice, Amén, en el amén. nombre de Jesús te va. Y los Amén. demonios dicen, me tengo que ir, porque ya me echaron. Me están entendiendo. ¿no? Amén. Esas son doctrinas básicas fundamentales. El nuevo nacimiento, la justificación por la fe. El bautismo en el Espíritu Santo. Aleluya. Después de la salvación, hablando en otras lenguas. Aleluya. Amén. Amén. Que llevamos un montón de domingos, hermano, hablando del mismo tema. Pero, por lo menos estoy contento. Porque Leo me dijo algo. ¿Verdad que tú me dijiste algo? Tú me dijiste algo y yo dije, gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Porque a ti te pasa como a todo el mundo. Yo llegué a una iglesia, creyente y tal, y yo dije, ya yo soy creyente, a mí me dieron el paquete completo. No necesito nada más. Ahora de pronto voy a otra iglesia y me dicen, no, tú necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Ah, pero ya yo me convertí. No, ser lleno. Entonces es otra cosa. Vuelvo y le digo, estas son doctrinas básicas fundamentales. Cuando yo me di cuenta por fin, Leo, el pastor de mi iglesia dio un estudio bíblico de los dones del Espíritu Santo y se echó 6 meses. Uno dice, pero bueno, ya que 6 meses, pero eso está demasiado. No, hermano, siempre surgía algo nuevo. Y o sea, estaba dando un estudio de 1 Corintios 12, que son los dones del Espíritu Santo. Tú no sabes la de información que consiguió. Y encima en esos meses sucedió algo. Yo entendí que yo necesitaba eso. Que yo no lo tenía y yo lo necesito. Amén. ¿Por qué yo lo necesito? Porque el Señor me dijo a mí, amén, como le dijo a los discípulos en Hechos capítulo 1, le dijo, después que le dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura y tal. Ok, perfecto. Ahora viene en Hechos 1, le dice, quédense en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Ellos dijeron, ¿eso qué será?
Entonces le dicen, Señor, ¿cuándo es que tú vas a restituir el reino? ¿Tú crees que ya podemos, verdad, empezar a...? Le dijo, no toca a vosotros saber los tiempos y las sazones, pero recibiréis poder y seréis. Pero recibiréis, o sea, ellos se apartan del tema y el Señor vuelve y los mete en el tema otra vez. Dice, recibiréis poder cuando sobre vosotros haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para ser testigos del Señor, tiene que ser con poder. Amén, amén. Porque usted puede ser muy elocuente, puede hablar bonito, puede tener unos conocimientos tremendos, se sabe 2 o 3 enciclopedias de memoria. Pero si no tiene poder de Dios, la gente no se convierte por eso, hermano. O sea, la gente no... Pablo le dice a los corintios, le dice, cuando vine a vosotros, no vine con palabras de humana sabiduría, sino con demostración de poder y Espíritu Santo. Amén. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Y parece una bobería, pero dice, espérate. Porque Pablo era como decir ¿cómo se llama esto? Sí, pero ¿cómo le dicen a los líderes de los judíos? A los religiosos, Sí, pero era fariseo. Era fariseo. Pero era una persona que tenía los estudios, tenía los conocimientos. ¿Ah? ¿Cómo es? Un maestro de Israel y él tenía sabiduría y conocimiento. O sea, Pablo no era una persona como decir Pedro. Pedro era un pescador. Y cuando Pedro predicaba con la unción de Dios, la gente decía, wow, pero ¿cómo un pescador puede hablar así? Eso es increíble. ¿Entiendes? Pero Pablo era una persona que había estudiado mucho, tenía conocimiento, culta, era un erudito. Ahora cuando viene el evangelio, se da cuenta que todo eso lo tiene que tener por basura, porque cuando venga a hablarle a las vidas no le puede venir con la historia esta, porque le va a decir, está muy bonito, pero la gente no se va a convertir, le van a decir, tú eres un erudito tremendo, tú estudiaste, pero nadie se va a echar a llorar y va a pedir que lo bautice. Sí. Por eso él decía que él era preparado bajo la maestría de Gamaliel, y Gamaliel era fariseo. Sí. O sea, él tenía doctrina farisea. Sí. Pero Después, cuando él se convirtió al evangelio, exacto, ahí es que comienza la verdadera doctrina. cuando él se convierte al evangelio, Dios solo lleva 3 años al desierto de Arabia. Amén. Y lo coge y lo pone. Ahí lo pudo. ¿Por qué no lo mandó a que fuera a Jerusalén y fuera a hablar con Pedro y fuera a hablar con Juan, con los apóstoles? Porque, hermano, Tiene que tener experiencia. o sea, Dios tuvo que tratar con Pablo diferente a como trató con los demás. Porque el ministerio al cual Pablo iba a ser llamado era a la evangelización de los gentiles. De los gentiles. Y los judíos no se juntan con los gentiles, aunque se conviertan. Y si no, le hace Gálatas cuando Pablo tiene que llamarle la atención a Pedro y decirle, qué bonito, estabas comiendo con los gentiles, participando con ellos y esto muy bien. Ahora llegan unos hermanitos de Jerusalén de parte de Santiago, el pastor que había allá. Y, me van a ver juntándome con esta gente. Y le van a decir a Santiago, mira, Pedro se estaba comiendo con los gentiles. Amén. Y el capítulo 10 de Hechos, que fue a casa de Cornelio. La cosa, hermano, que por más conocimiento que podamos tener, el Espíritu Santo y el poder de Dios es lo que realmente va a traer las almas a Cristo. Amén. Y necesitamos ser llenos del poder de Dios. Sí, Señor. Ser llenos del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo no es una emoción. Ay, yo estoy lleno del Espíritu. Yo siento una emoción. No, eso no es ser lleno del Espíritu Santo. Para ponerlo claro. Sí. Porque, oye, es que yo me he portado tan bien, yo estoy lleno. No. Tú eres, el Espíritu Santo te ha dirigido, te ha limpiado. Pero ser lleno del Espíritu Santo, la definición que da la Biblia, es lo que pasó el día de Pentecostés, que se derramó el poder de Dios. Amén. Y hablaron en nuevas lenguas. Entonces me dice, pero eso eran idiomas de aquel tiempo. Sí, pero en 1 Corintios 13 dice, si yo hablara en lenguas humanas o angelicales y no tengo amor, quiere decir que en lenguas humanas y hay lenguas angelicales. Porque usted puede hablar en lengua, habla en lengua y usted no entiende lo que está diciendo ni nadie más, pero el que la está hablando se está edificando. Y usted me dice, pero ¿y cómo? Está hablando por aquí. Pero ven acá, Leo, ¿cómo te puede edificar algo que tú no entiendes? Explícame eso. Porque tú estás sintiendo dentro de ti.
una fortaleza especial. Dice, no sé lo que dije, pero qué bien me siento. Y hay unas lenguas que hay que interpretarlas porque son mensajes, que lo dice 1 Corintios 14. Dice que si no hay mensajes, si no hay intérprete, calle para la congregación y háblelas para sí. Para hablar en lengua tiene que hablar o no. ¿Cómo hablar en lengua? ¿Y cómo uno va a poder hacer eso si uno está Lo habla bajito. No, pero si no está bajo la unción del Tú tienes control de ti. Y tiene control del espíritu también de lengua. Sí, tú tienes Las control de lenguas tú ti. las controlas. Solamente, por ejemplo, yo sé, al principio, la primera vez que se derrama el poder de Dios, puede ser que tú no tengas el control porque todavía no sabes cómo sale eso. Pero después te vas a dar cuenta que puedes controlarlo. Dice la Biblia, el espíritu de profecía se sujeta al profeta. Sí, es controlable, sí. O sea que, por ejemplo, un profeta, Dios lo va a usar hablando una profecía, pero si el profeta no quiere hablar, no habla. Dios dice, pero no lo vas a decir. Eso no, Señor. Mire, no llaman a Jonás para que vaya a Nínive a predicar y se va para otro sitio. Y fue Dios que lo llamó. Ahí es que tú sabes cuál es la diferencia entre lo que viene de parte de Dios y lo que viene de parte del enemigo. Una persona que invoca a los muertos, que entra en un trance, cuando despierta del trance no sabe lo que pasó. No sabe. No sabe lo que dijo. ¿Y qué yo dije? No sabe De lo verdad que dije eso hoy. Y los borrachos también hacen Porque eso. el enemigo imita las cosas del Señor. Pero para que tú sepas cuando no es Dios, es eso. Que la persona que está poseída por el enemigo no se entera de lo que hizo. Ok, el diablo imita lo de Dios, pero tiene un problema. No lo puede imitar bien porque no tiene suficiente poder. Entonces, por ejemplo, Dios te puede tomar a ti y hablar a través de ti y tú te enteras de lo que estás diciendo, tú lo oyes. El diablo no puede hacer eso. Para usarte, tiene que desconectarte a Y ti. lamentablemente pasa dentro de la iglesia que hay gente que creen que es del espíritu y de momento cuando tú los ves que se levantaron del piso, ay, hermano, ¿qué le pasa? Ay, yo no sé, pero como que usted no lo va a Yo dije saber? algo, dice. Sí, como usted no lo va a saber, y ahí tú sabes que a veces hay manifestaciones del enemigo Sí. dentro de las iglesias que parecen ser. Aún cuando oran y tú te desplomas, Sí. tú sigues escuchando. Estando en el piso, tú aún sigues Exactamente. Sigue sintiendo. Exactamente. El Señor te tumbó. Si fue el Señor, tú estás oyendo lo que está pasando. Tú no te desconectaste. Amén. Si fue otro, pues sí te desconectaste. Y te levantas y dices, ¿qué me ha pasado? ¿Dónde estoy yo? ¿Esto qué es? Estar consciente de todo lo que el Señor en un momento dado puede hacer es que, ok, tú dices, ay, me tengo que levantar, pero el Espíritu no te deja levantar. Porque yo lo vi en una hermanita, el Señor la quería bautizar, ella estaba sentada en una vigilia y de momento se cae al suelo y ella se quería levantar y no podía. Y se quería levantar y no podía. Y en el suelo el Señor la bautizó. Pero ella estaba consciente todo el Pero tiempo. estaba consciente. Ella decía, pero ¿por qué no me puedo levantar? Claro, porque el Espíritu quería terminar la obra que había comenzado. Amén. Y ella no lo dejaba, entonces no la dejaba levantar. Y en el suelo la bautizó con el Espíritu Santo. Pero ella estaba consciente. La cosa es, usted se convierte al Evangelio, usted es bautizado en las aguas, usted tiene que ahora empezar a pedirle al Señor, Señor, ahora bautízame en el Espíritu Santo. Amén. No le diga al Espíritu Santo que lo bautice, no. La Biblia diseña, Mateo 3:11 dice, el que viene detrás de mí, el cual yo no soy digno de desatar, ese te va a bautizar en el Espíritu Santo y fuego. Ok, ¿por qué es ese? Porque Cristo es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Amén. Cada parte de Dios tiene una función, tiene una misión. El Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. El Padre envía al Hijo. Ahora el Hijo, antes de irse, dice, me voy, pero os enviaré otro consolador. Amén. Yo enviaré, dice el Señor. Jesús. Entonces, ¿cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Con las personas que no son creyentes, los redarguye de pecado, les muestra su condición espiritual para que esa persona desee ser salva. O sea, como dice la palabra, que dice, porque por un mismo espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. ¿De qué cuerpo está hablando?
del cuerpo de la iglesia de Cristo. Amén. Nosotros somos cristianos porque somos parte de la iglesia de Cristo. Amén. Mire, le digo, la iglesia siempre ha estado unida. Porque aunque una persona viva por allá en un país remoto, pero si tiene a Cristo, es de la misma iglesia que yo. Amén. Amén. Somos del mismo... ¿Me van entendiendo? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Sí, exacto. A lo mejor estamos en organizaciones religiosas diferentes, pero somos del mismo El cuerpo. mismo cuerpo. ¿Entiende? Que el cuerpo no es una organización humana. Amén. El cuerpo de Cristo, que dice en 1 Corintios 12, también habla del cuerpo de Cristo, es todos los creyentes en el mundo, cada cual tenemos una función. Amén. Mire, usted tiene una función en el cuerpo de Cristo, hermano. Usted tiene una función, hermano. Tú tienes una función. Todos tenemos algo que hacer dentro del cuerpo de Sí, Cristo. Señor, amén. Y todos nos necesitamos los unos a los otros. Amén. Usted no puede decir, pues yo no necesito a los demás, yo soy suficiente. Muchacho, dígame Dios. Suerte tiene Dios que me tiene a mí. Amén. El oído, el oído. Si eres oído, Uno, es exactamente. lo mismo, una comparación. Sí. Exactamente, cada uno tiene una función diferente. Claro. Mire, y qué Estamos bonito en- es cuando la otra vez que vinimos, y ha pasado también, Dios pone a alguien a hablar en profecía. Amén. Yo no puedo hacer eso. Yo hago otras cosas, pero eso no lo puedo hacer. Amén. Pero eso hace falta también. Amén. Porque si Dios lo puso es porque hace falta, hermano. Amén. Si no hiciera falta, hay gente que dice, no, yo no quiero profecías aquí, se acabó. Sí. Yo la única profecía es la Biblia, esa es la que yo leo, más nadie. Pero si Dios te quiere decir algo, a mí Dios me ha hablado en profecía. A ti te ha hablado en profecía, ¿verdad, Uni? Te ha dicho, así te dice el Señor, tum, 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 y digo, ups, tengo que ponerme para mi número. Amén. ¿A cuánto Dios le ha hablado en profecía? Amén. Y se tiene que hacer esto, bueno, pero lo hacemos Amén. en el nombre de Jesús. Señor. Quiere decir, hermano, que todas las cosas que Dios hace, hacen falta y son necesarias. Amén. Pero busque la llenura del Espíritu Santo. Aleluya. Busque ser lleno. Amén. Mire, Jesús, que era el Hijo de Dios, era Dios manifestado en carne. Amén. Nunca hizo un milagro hasta que pasó algo. Está en la Biblia. Y ahí en adelante empezó a hacer milagros. Lo bautizan en las aguas, lo sacan para afuera y el Espíritu de Dios baja en forma de paloma y se mete dentro de él. Y empieza a hacer milagros. Y lo llevan a la sinagoga y le dan el libro, al versículo que tocaba leer ese día, y Dios, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido. Amén. Qué casualidad. Todo el mundo dice, mira qué casualidad. No, hermano, No hay eso fue a casualidad. propósito. Amén. Y después salió a hacer milagros. Él no hizo milagros antes de eso, no me diga a mí. No hay casualidad. Que era cuando chiquito hacía muñequitos y los tiraba para arriba y eran pajaritos volando, o sea que escogían que hay quien lo dice. O sea, yo estoy diciendo esto porque es que yo lo he escuchado que no es cuando chiquito hacía milagros. Mire, hermano, mire si no hacía milagros nunca, que sus hermanos no creían en él. Y María lo que hacía era que guardaba en su corazón. Dice, a mí me habló un ángel y me dijo esto, pero está calladita porque, hermano, a veces vemos cosas de Dios y no decimos porque tenemos miedo a que alguien nos coja por un loco. ¿Entiendes lo que le digo? Amén. Amén. Pero cuando, y tú dices, pero si no era Dios, Dios hecho carne, claro. Sí, pero él se sujetó, dice que se humilló a sí mismo, se sujetó a nuestras propias debilidades físicas. Y decidió hacerlo porque él quiso. Amén. Dijo, pues me voy a humillar. Sí, Señor. Y se limitó. Ahora, nosotros, siendo él el ejemplo, nosotros tenemos que seguir ese ejemplo y buscar lo que él consiguió. Mire, y acabo con esto. Ah. Hace muchos años atrás, aquí en los Estados Unidos, hubo una época de mucho evangelismo y hacían unas carpas grandes y venían y se llenaban y habían aquellos predicadores de fuego como A.A. Allen, la hermana María Woodward Ether, aquel hermano que era inglés, era británico, ¿cómo se llamaba él? Que tiene un nombre raro. Bueno, hermano, pasaban muchos milagros y pasaban muchas cosas. Entonces, se salvó este hombre, que era un pastor de una iglesia, pero él no creía, hermano, prácticamente, él era de una doctrina
bien liberal, era bien liberal. Se llamaba Charles Price. Y este hombre, pues tenía una iglesia bastante grande, pero era muy formal. Allí nadie decía aleluya ni gloria a Dios, y el que lo decía todo el mundo le quedaba mirando, ¿qué le pasa a este? ¿Entiendes? Ya, a nosotros nos pasó una vez, ¿te acuerdas? En aquella iglesia bautista que íbamos en España, y dije, gloria a Dios, aleluya. Y dije, que aquí todo el mundo está callado. Ay, yo no puedo. Yo decía, Dios mío, Señor. Yo no puedo. Pero bueno, pues él era así. Y un día escucha a feligreses de su iglesia alabando a Dios en voz alta. Y dijo, aquí está pasando algo. Y se puso a investigar, y era que había una campaña cerca donde había una campaña, y había una predicadora que se llamaba Amy Semple McPherson. Amy. ¿Qué pasa? Ella estaba predicando y veía a la gente y se convertían, se llenaban de Dios. Y entonces ellos practicaban algo, y era que toda persona que recibía a Cristo tenía que después venir por las noches a la carpa esa, y lo que llamaban las noches de espera. Era que se tiraban orando casi toda la noche, esperando a que descendiera el poder de Dios. ¿Y sabe qué? Descendía el poder de Dios. Y ese pastor que estoy hablando, Charles Price, ya yo lo conté una vez, pero pues en beneficio de los que no me han escuchado. ¿Qué pasó? Fue fue para buscar argumentos para derribar todo el asunto de la sanidad divina y el poder. Él no creía en nada de eso. Y cuando va allí se encuentra que el Señor le habló, el Señor trató con él, escuchó una predicación y dijo, ay, si el que está mal soy yo, ella es la que está bien. Se va a un hotel porque no se quiso llegar hasta la casa, y esa noche se tiró a orar. Señor, si verdaderamente eres tú, pues trata conmigo, que yo estoy dispuesto a cambiar. Vuelve a otra campaña, vuelve a otra predicación. Como él era pastor, lo sentaban con los pastores así en la tarima, así grande. Y la predicadora abajo, y aquí al frente está la gente, aquí está la predicadora, y los pastores atrás. Y él estaba sentado atrás porque él era pastor. Y cuando la predicadora está predicando, vuelve el Señor, le da bien fuerte. Y ella dice, levante la mano los que quieren aceptar a Cristo. Y él allá atrás hizo. Aleluya. Atrás, Ay, Dios mío. los pastores. Hermano, que eso es para los inconversos. Yo sé lo que estoy haciendo, hermano, tranquilo. Aleluya. Muy bien. Vengan acá, dijo ella, que voy a orar por ustedes. Y él bajó. Y cuando bajó, se acercó a él, un amigo de él, también ministro, pero que ese sí sabía del poder de Dios. Y le dijo, está orando por ti para que el Señor trate contigo. Entonces le dijo, pues yo creo que ya empezó a hacerlo. Y cuando ella ora por ellos, él levanta las manos y empezó a alabar a Dios en voz alta, que él nunca había hecho eso. Y empezó a correr también. Y el amigo se le fue detrás cogiendo, gracias Señor, gracias Señor. Él corriendo adelante y el amigo detrás. Qué bonito es el Señor. Aleluya. Él hace como él quiere. Pues una noche de espera de esa, recibió el bautismo del Espíritu Santo, que eso fue otra historia, pero eso está impresionante, hermano. Lo que él vio, las cosas que él vivió. Y el amigo estaba ahí al lado de él. Terminó hablando en lenguas y predicando toda la noche. Se puso a predicar, predicó toda la noche. Se sentó en una silla y empezó a predicar. Dios puede hacer eso con todos nosotros. Claro. Hay quien no cree en las lenguas tampoco. Y Ajá, mi pastor, donde estaba, ya él se retiró, ajá. nos cuenta que él estuvo una vez en una adoración, no sé dónde, si fue en el aire libre en la misma iglesia. Y en la adoración alguien habló en lenguas. Y él no entendía, y la esposa de él lo entendía perfectamente. Ajá. Y él hablando de uno, y él dice, te he llamado para el ministerio, a ti y a tu esposa. Y él entendió eso. Y entonces le preguntaba a los demás, oye, ¿tú no estás entendiendo lo que él me está diciendo? No, él está hablando en lengua, le decía el de allá. O sea que Mira para inclusive él, hay gente que son incrédulos por las lenguas. Primero. Pero las lenguas están en la Biblia. Exacto. Dice la Biblia que se hablará en lengua, en otras lenguas. Eso es lo importante, hermano. Todo lo que diga ahí, mire, hermano, yo de Dios quiero todo. Amén. Porque si en el Amén. mundo fui tan atrevido y tantas cosas, ¿por qué ahora en el Porque Señor? ahora no, ahora más todavía. Exactamente. Vamos a estar puestos de pie. Preguntas. Preguntas. Los que están allá lejos, en la Florida, ¿tienen alguna pregunta? ¿Cómo? Mira, velas. Yo iba a decir algo. Ah, pues dilo. Amén. Que el Espíritu Santo